Comenzamos un nuevo tema, las unidades de medida. Son cosas que ya conoces. Seguro que más de una vez has medido algo, el largo de una mesa, tu peso. En primer lugar, estudiaremos el sistema métrico decimal. Este sistema de unidades es la base y punto de partida de todo lo que iremos aprendiendo. A continuación, en sucesivos apartados, estudiaremos las unidades de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. Existen otras unidades de medida que estudiaremos más adelante. Ya hemos indicado que en el primer apartado estudiaremos el sistema métrico decimal. Este es la verdadera introducción al estudio de las unidades de medida. También veremos en este apartado algún que otro concepto, como el de magnitud, también necesario para la comprensión de las unidades de medida. Por último, haremos mención a otro sistema de unidades, el Sistema Internacional de Medidas. Observa estos dibujos. Tenemos una escopeta, una jarra de agua y un saco de harina. Podemos medir la longitud de la escopeta, la capacidad de la jarra de agua y la masa de harina contenida en el saco. Fíjate que hemos dicho medir. Pues bien, se llama magnitud a toda propiedad de un cuerpo que puede ser medida. Por tanto, la longitud, la capacidad y la masa son magnitudes, pues son propiedades de los cuerpos que se pueden medir. Además de estas magnitudes hay otras que iremos estudiando a lo largo del tema. Para medir la distancia que hay desde el primer árbol hasta el tercero, podemos hacerlo por pasos, por pies y por palmos. Todas ellas son unidades para medir una magnitud, la longitud. Pero si las observas bien, cada una de estas unidades varían de un hombre a otro. Por lo tanto, al medir la longitud de una misma cosa se obtienen resultados diferentes. Para evitar estos inconvenientes, el hombre ha escogido unas unidades invariables que además fueran universales. En el siglo XVIII se creó el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal se llama así por tres causas. Es un sistema porque es un conjunto organizado de distintas unidades de las diversas magnitudes. Por otra parte es métrico, ya que todas las unidades se basan en una unidad llamada metro. Por último es decimal, pues sus unidades siguen las reglas de la numeración decimal, o sea, van de 10 en 10. Resumiendo, podemos decir que el sistema métrico decimal es un conjunto de unidades basadas en el metro y que sigue las reglas de la numeración decimal. Vamos a ver a continuación cuáles son las principales magnitudes del sistema métrico decimal y las unidades fundamentales correspondientes. Para la magnitud de la longitud tendremos como unidad fundamental el metro. Veamos a continuación otras magnitudes. La unidad fundamental de capacidad, o sea, lo que cabe en un recipiente, es el litro. La unidad fundamental de masa, o sea, para conocer el peso de los cuerpos, es el gramo. Observa que en el sistema métrico decimal, a cada magnitud le corresponde una unidad fundamental.
En el siglo XVIII se creó el sistema métrico decimal. 2 siglos más tarde, en 1960, se crea el Sistema Internacional de Unidades. Este sistema considera como fundamentales 3 magnitudes. La magnitud longitud, la magnitud masa y la magnitud tiempo. A cada una de estas 3 magnitudes le corresponde una unidad fundamental. A la magnitud longitud le corresponde la unidad fundamental metro. El kilogramo es la unidad fundamental de masa. El segundo es la unidad fundamental de tiempo. La unidad fundamental de longitud es el metro. Veamos, pues, qué es el metro. Observa esta figura. Representa la Tierra. El meridiano es el círculo máximo de la esfera terrestre que pasa por los polos, norte y sur. El ecuador, E', es el círculo máximo que es perpendicular al meridiano. Divide la Tierra en 2 partes iguales. Una cuarta parte del meridiano es el arco de meridiano que va desde un polo hasta el ecuador. Esta cuarta parte del meridiano se denomina cuadrante del meridiano. Fíjate bien, la Comisión Internacional creó el metro y lo definió como la 10.000.000ª parte de un cuadrante del meridiano terrestre. Es decir, midieron un cuadrante del meridiano terrestre y el resultado obtenido lo dividieron en 10 millones de partes iguales. Cada una de estas partes la definieron como un metro. Pero en posteriores medidas se encontraron resultados diferentes. Por este motivo se construyó el metro patrón. Su longitud es invariable. Este dibujo representa gráficamente el metro patrón. El metro se define como la distancia que existe entre 2 trazos grabados sobre una barra de platino iridiado que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París. En todos los países se encuentran copias del metro patrón. Magnitud es toda propiedad de un cuerpo que puede ser medida. Unidad es el patrón utilizado para medir las magnitudes. El sistema métrico decimal es un conjunto de unidades de distintas magnitudes basadas en el metro y siguiendo las reglas de numeración decimal. El sistema internacional considera como fundamentales las unidades de 3 magnitudes, de las cuales se derivan las demás. En este apartado vamos a estudiar las unidades de longitud. ¿Sabes tu propia altura? Seguro que alguna vez has medido tu longitud. Ya hemos visto antes que la longitud es una magnitud, es decir, la extensión dada por una sola dimensión. Por lo tanto, necesitamos unas unidades de longitud. La unidad fundamental de longitud es el metro, tanto en el sistema métrico decimal como en el sistema internacional. En la vida práctica no utilizamos el metro patrón para medir, sino que puede ser de diferentes formas y materiales, de cinta, plegables. Cuando medimos la longitud de un camino o de una carretera, no utilizamos el metro, sino otras unidades derivadas del metro que son mayores que él. Estas unidades se llaman múltiplos. Los múltiplos del metro son decámetro, hectómetro, kilómetro, miriámetro. Estos múltiplos pueden expresarse de forma abreviada. Veamos cuáles son. Recuerda estas expresiones abreviadas, pues las utilizaremos más adelante. Ya hemos dicho que los múltiplos son unidades mayores que el metro. Todos ellos guardan una relación con la unidad fundamental, el metro.
Veamos cuál es esta relación. Un decámetro es igual a 10 metros. Un hectómetro es igual a 100 metros. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Por último, un miriámetro es igual a 10.000 metros. Fíjate bien y no olvides estas relaciones de los múltiplos del metro. Antes hemos visto que para medir longitudes grandes utilizamos los múltiplos. Pues bien, cuando medimos pequeñas longitudes, utilizamos unidades más pequeñas que el metro. Estas unidades se llaman submúltiplos. Estos submúltiplos son tres: decímetro, centímetro y milímetro. Al igual que ocurre con los múltiplos, los submúltiplos también se pueden expresar de forma abreviada. Veamos cuáles son estas expresiones abreviadas. No confundas los múltiplos y los submúltiplos del metro. Recuerda que los múltiplos son para medir longitudes grandes, por ejemplo, una carretera. Y los submúltiplos miden longitudes pequeñas, por ejemplo, la longitud de un bolígrafo. Ya sabes que los múltiplos guardan una relación con el metro. Pues también los submúltiplos están relacionados con el metro. ¿Cuál es esta relación? Veámosla. Un decímetro es igual a 1/10 parte del metro. Un centímetro es igual a 1/100ª parte del metro. Y un milímetro es igual a 1/1000ª parte del metro. Observa que los tres números obtenidos son menores que 1. Esto se debe a que los submúltiplos son unidades menores que el metro. Fíjate bien en lo que te voy a decir. Las unidades de longitud crecen y decrecen de 10 en 10. Esto quiere decir que una unidad es 10 veces menor que la anterior y 10 veces mayor que la siguiente. Por ejemplo, el kilómetro es 10 veces mayor que el hectómetro y 10 veces menor que el miriámetro. Veamos el esquema de cómo crecen de 10 en 10. Pues bien, para pasar de una unidad de longitud a otra menor, se multiplica el valor de aquella por 10 tantas veces como lugares hay entre ambas, o lo que es lo mismo, se multiplica por la unidad seguida de tantos ceros como lugares hay entre ambas. Por ejemplo, para pasar de hectómetros a metros, hay que multiplicar por 100, ya que hay 2 lugares entre ellas. Más adelante continuaremos practicando. Pero las unidades de longitud también decrecen de 10 en 10. Pon atención. Para pasar de una unidad de longitud a otra mayor, se divide el valor de aquella entre 10 tantas veces como lugares hay entre ambas, o lo que es igual, se divide entre la unidad seguida de tantos ceros como lugares hay entre ambas. Por ejemplo, para pasar de milímetros a decímetros, hay que dividir entre 100, pues hay 2 lugares entre ellas. No olvides este esquema, ya que continuaremos practicando. Es el momento de que tú solo pases unas unidades a otras. Observa el esquema de las unidades y piensa antes de contestar.
3 centímetros son igual a 0,03 metros. «14 hectómetros son igual a 140.000 centímetros». «7 milímetros son igual a 0,07 decímetros». El metro es la unidad fundamental de longitud en el sistema métrico decimal y en el sistema internacional. Las unidades mayores que el metro son los múltiplos: decámetro, hectómetro, kilómetro y miriámetro. Las unidades menores que el metro son los submúltiplos: decímetro, centímetro y milímetro. Las unidades de longitud crecen y decrecen de 10 en 10. Unidades de capacidad. Esta botella contiene en su interior agua. Pero, ¿cuánta agua? A la cantidad de agua que cabe en un recipiente la llamamos capacidad. La unidad fundamental de capacidad en el sistema métrico decimal es el litro. Esta botella tiene una capacidad de 1 litro. El litro puede representarse abreviadamente con la letra L. Fíjate bien, 1 litro es igual a la capacidad de una caja que tiene 1 decímetro de lado. Por lo tanto, la capacidad de una caja que tenga 1 decímetro de lado es 1 litro. Ya hemos visto que la capacidad es una magnitud que nos permite medir la cabida interior de un recipiente. La unidad fundamental de capacidad es el litro en el sistema métrico decimal. Pero cuando queremos medir grandes cantidades de líquido, necesitamos otras unidades mayores que el litro. Estas unidades se llaman también múltiplos, en este caso múltiplos del litro. Veamos cuáles son los múltiplos del litro. Decalitro, hectolitro, kilolitro y mirialitro. Estos múltiplos también pueden expresarse abreviadamente, fíjate bien. Ahora ya conoces los múltiplos del litro y sus abreviaturas. No olvides que los múltiplos son unidades mayores que el litro. Estos múltiplos, ¿cuál es su relación con el litro? Veámosla. 1 decalitro es igual a 10 litros. 1 hectolitro es igual a 100 litros. 1 kilolitro es igual a 1000 litros. 1 mirialitro es igual a 10.000 litros. Fíjate bien en esta relación y recuérdala. Ya sabes que los múltiplos del litro miden cantidades grandes de un líquido. Pues bien, cuando tenemos que medir pequeñas cantidades de un líquido, se utilizan unidades menores que el litro. Estas unidades se llaman submúltiplos. Los submúltiplos del litro son el decilitro, centilitro
y mililitro. Como las otras unidades que has estudiado, también los submúltiplos pueden expresarse con abreviaturas. Recuerda que los submúltiplos miden cantidades pequeñas de un líquido. ¿Cuál es la relación que guardan los submúltiplos del litro entre sí? Vamos a verlo. Un decilitro es igual a 1/10 parte del litro. Un centilitro es igual a 1/100ª parte del litro. Un mililitro es igual a 1/1000ª parte del litro. Recuerda la relación que guardan los submúltiplos del litro con su unidad fundamental, el litro. Las unidades de capacidad crecen y decrecen de 10 en 10, igual que ocurre con las unidades de longitud. Esto significa que una unidad cualquiera es 10 veces mayor que la siguiente y 10 veces menor que la anterior. Pues bien, para pasar de una unidad de capacidad a otra menor, se multiplica el valor de aquella por 10 tantas veces como lugares hay entre ambas, o lo que es lo mismo, se multiplica por la unidad seguida de tantos ceros como lugares hay entre ambas. Así, por ejemplo, para pasar de mirialitros a litros, se debe multiplicar por 10.000, por la unidad seguida de 4 ceros, pues entre ellos hay 4 lugares. Veamos lo que ocurre cuando pasamos a una unidad mayor. Fíjate bien. Para pasar de una unidad de capacidad a otra mayor, se divide el valor de aquella entre 10 tantas veces como lugares hay entre ambas. Por ejemplo, para pasar de mililitros a litros, se divide entre 1000 porque hay 3 lugares entre ellas, es decir, la unidad seguida de 3 ceros. Ayudándonos con este esquema de las unidades de capacidad, vamos a pasar de unas unidades a otras. Empecemos con 12 decalitros. Vamos a pasarlo a decilitros. Para ello hemos de contar los lugares que hay entre ellas. Hay 2 lugares. Por lo tanto, hemos de multiplicar 12 por la unidad seguida de 2 ceros, es decir, por 100. ¿Cuántos decilitros son 12 decalitros? 12 decalitros son 1200 decilitros. Ya sabes que para pasar de una unidad a otra menor se multiplica por la unidad seguida de tantos ceros como lugares las separan. Veamos otro ejemplo. 3 centilitros que pasaremos a decalitros. Es decir, pasamos a una unidad mayor, por lo cual tenemos que dividir entre la unidad seguida de ceros. Las separan 3 lugares, por lo cual dividimos entre 1000. El resultado de esta división es 0,003. 3 decilitros es igual a 0,003 decalitros. La unidad fundamental de capacidad es el litro en el sistema métrico decimal. Sus múltiplos son decalitro, hectolitro, kilolitro, mirialitro. Los submúltiplos son decilitro, centilitro y mililitro. Unidades de masa.
Seguro que conoces esta máquina. Es una balanza. Sirve para determinar la masa de los cuerpos. Lo que se hace por medio de la balanza es comparar entre sí las masas de los distintos cuerpos. La masa es una magnitud, por tanto existen unas unidades de masa. La unidad fundamental de masa en el sistema internacional es el kilogramo. Al igual que el metro patrón, existe el kilogramo patrón. El kilogramo patrón es un cilindro de platino iridiado que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París. A partir de este kilogramo patrón se han fabricado piezas metálicas llamadas pesas y que se utilizan en la balanza para medir la masa de los cuerpos. Recuerda que en el sistema internacional la unidad fundamental es el kilogramo. Un kilogramo tiene la misma masa que un litro de agua pura a 4 grados centígrados. El gramo es la unidad fundamental de masa en el sistema métrico decimal. El gramo es la milésima parte del kilogramo. Es decir, un gramo es igual a 1 dividido entre 1000, o 0,001 kilogramo. Esto nos indica que el gramo es una unidad más pequeña que el kilogramo. Vamos a estudiar las unidades de masa, su unidad fundamental, sus múltiplos y submúltiplos. Ya sabes que los múltiplos son unidades mayores que la unidad fundamental. La unidad fundamental de masa ya hemos visto que es el gramo en el sistema métrico decimal. ¿Cuáles son los múltiplos? Los múltiplos son el decagramo, el hectogramo, el kilogramo y el miriagramo. Pueden expresarse también de forma abreviada. Veamos cuáles son estas expresiones. Observa que uno de los múltiplos, el kilogramo, es la unidad fundamental de masa en el sistema internacional. Veamos cuál es la relación que guardan estos múltiplos con la unidad fundamental. Un decagramo es igual a 10 gramos. Un hectogramo es igual a 100 gramos. Un kilogramo es igual a 1000 gramos. Un miriagramo es igual a 10.000 gramos. Ya hemos visto cuáles son los múltiplos del gramo, la unidad fundamental de masa. Pero en ocasiones hay que medir cantidades pequeñas, en química, por ejemplo. En estos casos se utilizan los submúltiplos, es decir, unidades menores que el gramo. Veamos cuáles son los submúltiplos. El decigramo, el centigramo y el miligramo. Como los múltiplos, los submúltiplos pueden expresarse en forma abreviada. El decigramo, dg. El centigramo, cg. El miligramo, mg. No olvides estas formas abreviadas, ya que por comodidad casi siempre las emplearemos. Después de saber cuáles son los múltiplos del gramo, veamos qué relación guardan con él. Un decigramo es igual a 0,1 gramo, es decir, una décima parte del gramo. Un centigramo es una centésima parte del gramo. Un miligramo es una milésima parte del gramo. Observa que el gramo también se puede escribir en forma abreviada. Su expresión es simplemente una G.
Es el momento de practicar con unos ejemplos. Al igual que en otras ocasiones, nos ayudaremos de un esquema de las unidades. El primer ejemplo es 3 decigramos. ¿Cuántos gramos son? Colocamos el 3 en el lugar de los decigramos y escribimos ceros delante hasta llegar a los gramos. En este caso, solo es necesario un 0. Por último, escribimos la coma a continuación del 0. Por lo tanto, 3 decigramos son 0,3 gramos. Los miligramos son otro submúltiplo del gramo. Veamos cuántos gramos son 8 miligramos. Ocho miligramos son 0,008 gramos. Fíjate que hemos utilizado la forma abreviada para expresar los decigramos, los miligramos y los gramos. En muchos casos el kilogramo es más empleado que el gramo y también son necesarias unidades superiores al kilogramo, por ejemplo, para medir la masa de un camión, un bloque de piedra. En estas ocasiones empleamos los múltiplos del kilogramo. Veamos cuáles son. El miriagramo, cuya expresión abreviada es MAG. Fíjate bien, un miriagramo es igual a 10 kilogramos. Otro múltiplo del kilogramo es el quintal métrico, que se puede expresar con una Q. Un quintal métrico son 100 kilogramos. La tonelada métrica es otro múltiplo del kilogramo. Su expresión abreviada es una T. Una tonelada métrica son 1000 kilogramos. Todas estas unidades son mayores que el kilogramo, por ello son múltiplos de él. Observa que el miriagramo ya lo habíamos estudiado cuando vimos los múltiplos del gramo. Observa estas unidades. Ya las conoces, pues son múltiplos y submúltiplos del gramo, además del mismo. Pues bien, estas unidades son submúltiplos del kilogramo, aunque sus nombres estén referidos al gramo. Veamos cuál es la relación que guardan con el kilogramo. Un hectogramo es 0,1 kilogramo, es decir, una décima parte. Un decagramo es 0,01 kilogramo, es la centésima parte del kilogramo. Un gramo es una milésima parte del kilogramo. Fíjate bien en la relación que guardan el resto de las unidades. No olvides todas estas equivalencias. Ya hemos visto que el kilogramo también tiene submúltiplos y múltiplos. Hemos estudiado la relación que guardan con el kilogramo. Ahora vamos a practicar un poco. 3 hectogramos, ¿cuántos kilogramos son? En efecto, 3 hectogramos son 0,3 kilogramos. 68 gramos también podemos expresarlo en kilogramos. ...68 gramos son 0,068 kilogramos. Y 12 decagramos, ¿cuántos kilogramos son?
Efectivamente, 12 decagramos son 0,12 kilogramos. Las unidades de masa decrecen y crecen de 10 en 10, de igual manera que lo hacen las unidades de longitud y capacidad. Ya sabes que esto quiere decir que una unidad cualquiera es 10 veces menor que la anterior y 10 veces mayor que la siguiente. Observa este esquema y fíjate bien. Para pasar de una unidad de masa a otra menor, se multiplica el valor de aquella por 10, tantas veces como lugares hay entre ambas, o lo que es lo mismo, se multiplica por la unidad seguida de tantos ceros como lugares hay entre ambas. Por ejemplo, para pasar de hectogramos a gramos hay que multiplicar por 100, por la unidad seguida de dos ceros. Continúa observando el esquema. Para pasar de una unidad de masa a otra mayor, se divide el valor de aquella por 10 tantas veces como lugares hay entre ambas. Así, para pasar de gramos a kilogramos, hay que dividir entre la unidad seguida de 3 ceros, es decir, dividir entre 1000. La unidad fundamental de masa es el gramo en el sistema métrico decimal. Sus múltiplos son el decagramo, el hectogramo, el kilogramo y el miriagramo. Los submúltiplos son el decigramo, el centigramo y el miligramo. En el sistema internacional, la unidad fundamental es el kilogramo. Sus múltiplos son el miriagramo, el quintal métrico y la tonelada métrica. Unidades de superficie. Queremos saber cuál es la superficie de esta pizarra. Antes de continuar, veamos lo que es la superficie. Superficie es toda extensión dada por dos dimensiones, largo y ancho. Esto quiere decir que la superficie es una magnitud, es decir, es algo que se puede medir. Observa estas figuras. Son, respectivamente, un cuadrado y un rectángulo. Seguro que a primera vista no puedes decir cuál de las dos tiene mayor superficie, pues no tenemos ninguna unidad. Vamos a tomar una unidad, por ejemplo, un cuadradito. Veamos cuántos cuadraditos tiene el cuadrado. El cuadrado tiene 9 cuadraditos. Hagamos lo mismo con el rectángulo. El rectángulo tiene 8 cuadraditos. Por lo tanto, podemos decir que el rectángulo tiene menos superficie que el cuadrado. Fíjate bien, a la medida de la superficie de una figura se la llama área. Por ello, el cuadrado tiene un área de 9 y el área del rectángulo es 8. Pero vamos a medir ahora la superficie con un cuadradito más pequeño. Contando los cuadraditos del cuadrado, vemos que hay 36. Es decir, su área es 36. Y el rectángulo, 32 cuadraditos. Su área es 32. Ya ves que los resultados obtenidos en los dos casos son diferentes. Esto nos indica que la unidad de superficie no puede ser cualquiera. Debemos buscar una unidad invariable y universal. En el sistema métrico decimal, la unidad fundamental es el metro cuadrado. Fíjate bien,
El metro cuadrado es la superficie de un cuadrado que tiene 1 metro de lado. Por lo tanto, este cuadrado tiene una superficie de 1 metro cuadrado. Esta unidad puede expresarse abreviadamente. Ya sabes que el metro es una unidad de longitud que se representa por una m. Pues bien, el metro cuadrado se representa con una m a la que se le añade un 2 de menor tamaño a la derecha, es decir, m al cuadrado. Esta regla se utiliza también en los múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado. Veamos cuáles son. Ya hemos visto que en el sistema métrico decimal, la unidad fundamental de superficie es el metro cuadrado. Pero, al igual que con las otras magnitudes, muchas veces hemos de medir superficies más grandes. Por lo tanto, necesitamos unas unidades mayores que el metro cuadrado. Son los múltiplos del metro cuadrado. Vamos a ver cuáles son. El decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado, el kilómetro cuadrado y el miriámetro cuadrado. Recuerda que para representarlos abreviadamente escribimos las correspondientes unidades de longitud y les añadimos un 2 de menor tamaño a la derecha. No olvides que los múltiplos son unidades mayores que el metro cuadrado. Pero también nos podemos encontrar con superficies pequeñas menores que el metro cuadrado. En este caso utilizamos los submúltiplos del metro cuadrado. Estos submúltiplos son el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado. También los podemos expresar abreviadamente. Ya sabes que la regla para representarlos de forma abreviada es añadiendo un 2 de menor tamaño a la correspondiente abreviatura de la unidad de longitud. Hemos visto que 1 metro cuadrado es la superficie de un cuadrado de 1 metro de lado. Del mismo modo podemos representar un cuadrado que tiene 1 decímetro de lado. La superficie de este cuadrado es 1 decímetro cuadrado. Este decímetro cuadrado podemos dividirlo en 100 partes iguales, trazando a 1 centímetro de distancia rectas paralelas a los lados. Cada una de estas partes obtenidas, es decir, cada uno de los cuadraditos, tiene 1 centímetro de lado. Por tanto, 1 centímetro cuadrado de superficie. Fíjate bien, como cada uno de estos cuadraditos es 1 centímetro cuadrado, podemos decir que 1 decímetro cuadrado tiene 100 centímetros cuadrados. Si dividimos uno de los centímetros cuadrados en 100 partes iguales, cada una de ellas sería 1 milímetro cuadrado. Por lo tanto, 1 centímetro cuadrado tiene 100 milímetros cuadrados. ¿Reconoces estas unidades? Son los múltiplos del metro cuadrado. Veamos qué relación guardan con él. Fíjate bien en estas equivalencias y no las olvides. Es el turno de los submúltiplos del metro cuadrado. Recuerda que los submúltiplos son siempre unidades más pequeñas.
Veamos la relación que existe entre ellos, los submúltiplos y el metro cuadrado. Ahora ya conoces la relación que guardan los submúltiplos y los múltiplos con el metro cuadrado. Recuérdalas. Si has observado bien la relación que guardan los múltiplos y los submúltiplos, te darás cuenta que las unidades de superficie crecen y decrecen de 100 en 100. Es decir, una unidad cualquiera es 100 veces menor que la anterior y 100 veces mayor que la siguiente. Por lo tanto, fíjate bien. Para pasar de una unidad de superficie a otra menor, se multiplica el valor de aquella por 100 tantas veces como lugares hay entre ambas, o lo que es lo mismo, se multiplica por la unidad seguida por tantos pares de ceros como lugares hay entre ambas. Es decir, que multiplicaremos cuando subamos peldaños de la escalera. Veamos lo que ocurre cuando bajamos la escalera. Para pasar de una unidad de superficie a otra mayor se divide el valor de aquella entre 100 tantas veces como lugares hay entre ambas, o lo que es lo mismo, se divide entre la unidad seguida de tantos pares de ceros como lugares hay entre ellos. Recuerda que para subir peldaños se multiplica y para bajarlos se divide. Para acabar con las unidades de superficie, vamos a practicar cómo se pasa de unas unidades a otras. Por ejemplo, 3 decámetros cuadrados, vamos a pasarlos a decímetros cuadrados. Observa que pasamos de una unidad a otra menor. Por lo tanto, tendremos que multiplicar por la unidad seguida de tantos pares de ceros como lugares los separan. Veamos cuántos son estos lugares. El metro cuadrado y el decímetro cuadrado. Ya está. Hemos de multiplicar 3 por 10.000. El resultado es 30.000 decímetros cuadrados. El segundo ejemplo es 8 kilómetros cuadrados. Lo queremos pasar a hectómetros cuadrados. Solo hay un lugar entre ellos. Por lo tanto, tenemos que multiplicar 8 por la unidad seguida de un par de ceros, es decir, por 100. ¿Cuál es el resultado de esta multiplicación? En efecto, el resultado es 800. 8 kilómetros cuadrados son 800 hectómetros cuadrados. El último ejemplo es 5 decímetros cuadrados. Para pasarlo a metros cuadrados hay que dividir ya que pasamos a una unidad mayor. Tenemos que dividir entre 100 ya que solo lo separa un lugar, es decir, 5 entre 100. ¿Cuántos metros cuadrados son, pues, 5 decímetros cuadrados? Cinco decímetros cuadrados son 0,05 metros cuadrados. Superficie es toda extensión dada por dos dimensiones, largo y ancho. Su unidad fundamental es el metro cuadrado. Los múltiplos del metro cuadrado son el decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado, el kilómetro cuadrado y el miriámetro cuadrado. Los submúltiplos son el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado. Unidades de volumen. Fíjate bien en esta caja. En ella podemos distinguir tres dimensiones: largo, ancho y alto. Pues bien, se llama volumen
a toda extensión dada por tres dimensiones: largo, ancho y alto. Esta caja tiene 50 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto. Esta caja tiene, por tanto, un volumen. El volumen es también una magnitud. Como todas las demás magnitudes, necesita unas unidades. En el sistema métrico decimal, la unidad fundamental de volumen es el metro cúbico. Se define como un cubo que tiene 1 metro de arista. El cubo que ves tiene 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de alto. Por lo tanto, este cubo representa 1 metro cúbico. Para todas las magnitudes que hemos estudiado, comenzamos por las unidades. La primera de todas es la unidad fundamental. Recuerda que es el metro cúbico. Para expresarla abreviadamente, se añade un 3 de menor tamaño a la correspondiente abreviatura de la unidad de longitud. En este caso es m al cubo. Esta misma regla la empleamos para los múltiplos y submúltiplos. Cuando tenemos que medir grandes volúmenes, utilizamos unidades mayores que el metro cúbico. Estas unidades son los múltiplos. Los múltiplos del metro cúbico son el decámetro cúbico, el hectómetro cúbico, el kilómetro cúbico y el miriámetro cúbico. Veamos a continuación su representación abreviada. Recuerda que simplemente hemos de añadirle un 3 de menor tamaño a la derecha de la abreviatura de la unidad de longitud correspondiente. Recuerda que los múltiplos son unidades mayores que el metro cúbico y derivadas de él. Hay otras unidades derivadas del metro cúbico. Estas, por el contrario, se utilizan para medir volúmenes pequeños. Ya habrás adivinado que se trata de los submúltiplos. Veamos cuáles son. El decímetro cúbico, el centímetro cúbico y el milímetro cúbico. Para mayor comodidad podemos expresarlas de forma abreviada. Es decir, la correspondiente unidad de longitud escrita en forma abreviada con un 3 de menor tamaño añadido a la derecha. Anteriormente hemos visto un cubo similar a este. Lo utilizamos para representar el metro cúbico ya que tenía 1 metro de arista. En esta ocasión el cubo tiene 1 decímetro de arista. Por lo tanto, se trata de un decímetro cúbico. Es decir, el volumen de este cubo es 1 decímetro cúbico. Ahora imaginemos que dividimos la altura del cubo en 10 partes iguales, una de las cuales la dividimos a su vez en 100 cubos iguales. Cada uno de estos cubos es 1 centímetro cúbico. Si realizamos lo mismo con todo el cubo, obtendremos 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, 1 decímetro cúbico tiene 1000 centímetros cúbicos. Del mismo modo, si se trata de 1 metro cúbico, podemos decir que es igual a 1000 decímetros cúbicos. Esta misma relación se mantiene en todas las unidades de volumen.
Ya sabes que los múltiplos son unidades mayores que el metro cúbico, pero veamos qué relación guardan con el metro cúbico. Recuerda estas equivalencias y no las confundas. A continuación, veamos la relación de los submúltiplos. Un metro cúbico ya sabes que es igual a 1000 decímetros cúbicos. Pero ahora veamos la relación al revés. ¿A cuántos metros cúbicos equivalen un decímetro cúbico, un centímetro cúbico y un milímetro cúbico? Fíjate bien, esta relación es la que guardan los submúltiplos con la unidad fundamental, el metro cúbico. Si recuerdas la relación que guardan los múltiplos y los submúltiplos con el metro cúbico, comprobarás que las unidades de volumen crecen y decrecen de 1000 en 1000. Es decir, una unidad cualquiera es 1000 veces mayor que la siguiente y 1000 veces menor que la anterior. Veamos lo que ocurre cuando pasamos de una unidad a otra. Para pasar de una unidad a otra menor, se multiplica el valor de aquella por 1000 tantas veces como lugares hay entre ambas, o lo que es lo mismo, se multiplica por la unidad seguida de tantos grupos de 3 ceros como lugares hay entre ambas. Recuerda que multiplicamos al pasar a una unidad menor. Pero para pasar de una unidad de volumen a otra mayor, se divide el valor de aquella entre 1000 tantas veces como lugares hay entre ambas, o lo que es igual, se divide entre la unidad seguida de tantos grupos de 3 ceros como lugares hay entre ambas. Fíjate bien cómo se pasa de unas unidades a otras, pues continuamos practicando. Queremos pasar 8 decámetros cúbicos a decímetros cúbicos. Observando el esquema, vemos que entre las dos unidades hay 2 lugares. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por la unidad seguida de 2 grupos de 3 ceros. El resultado es un 8 seguido de 6 ceros. 5 centímetros cúbicos lo pasamos a metros cúbicos. Observa el resultado. Recuerda que para pasar de una unidad a otra menor dividimos entre 1000 tantas veces como lugares hay entre ambas. Por último, queremos pasar 2 hectómetros cúbicos a kilómetros cúbicos. ¿Cuál es el resultado? En efecto, el resultado es 0,002 kilómetros cúbicos. Ya sabes que para pasar de hectómetros cúbicos a kilómetros cúbicos se divide entre 1000, ya que hay un lugar entre ambos. Volumen es toda extensión dada por 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Su unidad fundamental es el metro cúbico. Los múltiplos del metro cúbico son el decámetro cúbico, el hectómetro cúbico, el kilómetro cúbico y el miriámetro cúbico. Los submúltiplos son el decímetro cúbico, el centímetro cúbico y el milímetro cúbico.